Los primeros 3 meses. Ayer se han cumplido los primeros 3 meses de la gestión del presidente Rodrigo Paz y vamos a hacer un análisis, ver las luces, las sombras de este primer trimestre de la gestión. Estamos junto a Marcelo Arequipa, analista político que nos acompaña. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo te saluda. Hola Gerardo, buenos días. ¿Cómo has visto estos 3 primeros meses? Han habido muchos temas que han generado debate, algunos hasta polémicos, pero bueno, se ha dado el primer paso, el primer trimestre. ¿Lo calificas de positivo, de negativo? Pues han sido sin duda 3 meses intensos, a pesar de que uno suele pensar que las fiestas de fin de año y el carnaval van a ralentizar un poco el curso de los acontecimientos en el país y todo va a ser un poco más tranquilo. No fue así. Fueron unos meses, como te decía, bastante intensos. En la medida en la que el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, nos ha estado mostrando que está en un proceso todavía de aprendizaje, primero de cómo gestionar la política. Todavía están, creo, en ese proceso de aprendizaje. Y segundo, en ese proceso mismo de aprendizaje, están terminando por definir, creo yo, si siguen la ruta del discurso tecnocrático por excelencia o más bien del discurso político. Es decir, todavía no están terminando por definir si van a seguir el discurso tecnocrático técnico especializado o el discurso político, o quizá incluso hacer una combinación de ambas cosas. Y en eso y en todo ese entramado, claro, hemos visto también algunos hechos que han generado repercusión en términos políticos, quiero decir. El primero, que gracias al conflicto del decreto 5503, reviven organizaciones sociales como la COP, las Bartolinas y los maestros. Tienen, digamos, ahora una posición importante en la representación social en la calle. Y por otra parte, en términos políticos, no deja de llamar la atención, obviamente, la relación bastante complicada que tiene el presidente con el vicepresidente. Yo creo que por ahora, digamos, estos elementos apuntaría. Ahora, enseguida vamos a hablar de la relación entre Edman Lara y Rodrigo Paz. La situación con la Asamblea, porque era otro de los miedos que se tenía al momento de ir a emitir el voto. ¿Cuál va a ser la relación que exista entre Ejecutivo y Legislativo, tomando en cuenta lo que hemos visto al final de la gestión pasada, ¿no? Sí, bueno, mira, ahí creo que hay una compleja tarea para el gobierno del presidente Rodrigo, porque no parece ser que tengan todos los números a su favor, es decir, de control dentro de la Asamblea Legislativa, a pesar de que tienen a un principal socio como es Doria Medina, pero no parece ser que incluso ahí tengan el control absoluto por 2 razones, creo yo. La primera es, hace 2 semanas atrás, en la Cámara de Senadores, se aprueba un proyecto de ley que intenta hacer retroceder esa medida del gobierno de elevar el precio de los pasajes aéreos. Estamos hablando además de una Cámara en la que se supone, por eso que el gobierno tenía mayoría, pero ocurre más bien lo contrario, van a contracorriente. Y segundo, porque gran parte de los artículos que estaban en el decreto 5503 también se supone que deberían haber sido enviados ya a la Asamblea Legislativa en proyectos de ley para ser discutidos y aprobados. Uno supone que si ellos tienen mayoría y control en la Asamblea, tanto en diputados como en senadores, esto debería haber sido un mero trámite, pero no es así. Todavía ni siquiera se han enviado proyectos de ley, no solamente de ese decreto supremo abrogado, sino también de otros compromisos que el gobierno ha suscrito con mineros cooperativistas y con el transporte, el autotransporte en el país. Entonces, claro, ahí existe también una tarea pendiente de cómo trabajar con esta Asamblea Legislativa al margen del vicepresidente, pero además porque parece ser que los números no les alcanzan ahí. Ahora, dólares, combustible, que ha sido también uno de los temas fuertes al terminar la pasada gestión. ¿Se ha cumplido con las acciones que se han tomado? El tema del combustible, que creo que ha sido una gestión importantísima, porque
siempre se atribuía la idea de que si se subió un poco el precio del combustible, pues el país iba a entrar en una espiral de conflictos. No ha sido así, y no ha sido así no tanto por el gobierno, diría yo, sino más bien porque existe una ventana de oportunidad y una predisposición social a entender que los combustibles subvencionados como estaban antes ya era una situación insostenible. Entonces, ahí creo que una cosa importante en términos de comunicación gubernamental, creo que ha sido un error más bien que el presidente se atribuye a eso como una conquista de su gobierno y no más bien agarrar esa decisión que ha sido respaldada por la gente de levantar el precio de la subvención, agarrar como si fuera una conquista más bien nacional entre el pueblo y el gobierno, quiero decir, y no atribuirse él directamente como una conquista exclusiva. Creo que eso más bien no le permite poder avanzar, por eso en una relación un poco más tranquila con la gente en la calle. Y segundo, dar señales de excesiva posición, digamos, optimista en el tema económico, a mí me parece que de alguna forma puede ser contraproducente, Gerardo, por lo siguiente. Si después de solamente levantar la subvención de los combustibles, tú sales a decir, todo está mejorando, estamos devolviendo los dólares, estamos trayendo un montón de ayuda de afuera que es prácticamente deuda y todo va a empezar a mejorar y se va a estabilizar. Luego, cuando tengas que tomar medidas económicas, que todos sabemos que tiene que tomarse también otras medidas que algunas no van a ser muy populares, le va a resultar difícil al gobierno porque vas a tener más bien en la calle un criterio de ¿pero qué me estás contando? Porque tú me has dicho que todo estaba mejorando solo con levantar la subvención de los combustibles, entonces ¿para qué necesitas sacrificar más a la gente con otras medidas? Es decir, lo que quiero decir aquí es que el gobierno pedagógicamente debería ser menos excesivo en el optimismo económico y un poquito más prudente para poner todavía en alerta a la gente para decirle que necesita acompañamiento de la gente en otras medidas económicas que se van a hacer. Por supuesto, más aún cuando los precios en los diferentes mercados, y hablo de todo tipo de productos, se han incrementado casi en su totalidad, y con estas leyes o estas normativas para, por ejemplo, arancel cero, después del levantamiento de la subvención para repuestos, llantas, aceites y demás, no se está haciendo efectivo porque quienes te los venden aseguran que todavía son los anteriores lotes y siempre hay una excusa, pero no han bajado los precios. Esto también va a correr por parte de una fiscalización adecuada y un control minucioso que no sé si va a poder abarcar el gobierno solamente, ¿no? Tendría que recurrir a gobiernos subnacionales. Sí, esto es demasiado complicado, ya lo hemos visto en el pasado, como intentar regular los precios en los mercados no es una tarea sencilla. Ya intentar regular el contrabando a la inversa también era una tarea muy complicada. Es decir, estamos hablando de circuitos económicos que funcionan casi de manera independiente al Estado central. Entonces, es muy difícil. Sumado a el hecho de ya existen voces económicas de especialistas que hablan de la idea de que hasta ahora, de lo único que hemos hablado, o más bien lo que está haciendo de manera, digamos, más predominante el gobierno es contraer deuda. No estamos hablando de ingresos, es decir, de cómo genera ingresos el gobierno nacional. Estamos hablando, sí, de más bien traer, ni siquiera es inversión, sino traer, digamos, deuda al país. Cuando tengamos que hablar del tema de cómo generar ingresos, que es básicamente por la vía de impuestos, por la vía de los dólares que salen producto de la exportación, por ejemplo, o por la vía de las remesas, ahí va a ser una situación incómoda para el país, porque como te decía hace rato, vas a tener que tomar algunas medidas que no son necesariamente populares. ¿Y cómo le explicas a la gente que eso es necesario en un contexto en el que se atribuye ya, digamos, un excesivo optimismo? Ahora, ya para ir terminando, la relación entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara. Una relación para la foto solamente. Después de las elecciones se demostró que tienen incluso pensamientos, líneas, hasta políticas totalmente distintas.
Hay en esta relación lo que se denomina como un conflicto de intereses, Gerardo. ¿Cómo expreso esto de conflicto de intereses? La relación Rodrigo-Lara ha sido una relación que se ha cimentado en una coalición preelectoral antes de los procesos electorales, primera y segunda vuelta. Esa coalición política no ha estado unida en base a un criterio ideológico, no comparten un proyecto ideológico ambos. Tampoco ha estado unida por un criterio identitario. Sí ha estado unida más bien por un criterio de intereses en un sentido amplio de la palabra, ojo. Intereses de, primero, lograr obtener el poder y luego ver cómo administras eso. Cuando el presidente Rodrigo decide romper la relación con la coalición con el vicepresidente Lara, entonces, claro, se presenta un conflicto de intereses que la única forma de resolver eso es mediante una negociación política que básicamente redistribuye las cuotas de poder. Puede sonar muy frívolo lo que estoy diciendo, pero es así la política, sí. En este caso específico, ¿no? Es un conflicto de intereses que tiene que resolverse de esa manera. De otra forma, lo que vamos a tener más bien es seguir en esta novela entre el presidente y el vicepresidente, y en este capítulo nuevo en el que el presidente Rodrigo ha decidido desplegar todo el poder institucional para demostrarle al vicepresidente quién tiene el poder y para que el vicepresidente se aplaque un poco. Pero parece ser que esa tampoco va a ser la estrategia, porque el vicepresidente no se está quedando tranquilo. ¿Se puede sostener una situación como la que estamos viendo entre ambas autoridades por los 5 años? Podemos vivir con una novela y con una obra de teatro durante 5 años, siempre y cuando tengan nuevos capítulos, sí. Siempre y cuando eso no se vuelva rutina y genere más bien ruido institucional. Eso es lo complicado, eso es lo que a mí me preocupa, no tanto por el morbo público que, digamos, alimenta bastante esto, sino más bien porque hacia afuera los inversores extranjeros lo van a pensar 2 veces antes de venir aquí al país, porque ven que su presidente y su vicepresidente, sus 2 principales autoridades, no tienen una buena relación. Entonces, a mí me preocupa más eso, la imagen hacia afuera del inversor extranjero, y que eso más bien debería ser, digamos, un poco de atención del presidente, con un poco más de estrategia política, intentar resolver esta relación, este conflicto de intereses que tiene con el vicepresidente. Bien, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, por habernos atendido, y nos vamos a estar viendo los próximos días. A ti, Gerardo, un abrazo. Que tengas buen día.